Minasan, konnichiwa, Arnoides. Bienvenidos a este nuevo video de Bujinkan, Colombia. En este voy a hablar sobre los kanji Nin, Jutsu y Sha. ¿Pero qué es un kanji? Estos son sinogramas utilizados en la escritura del idioma japonés, los cuales fueron extraídos del idioma chino. Los kanji son una de las 4 formas usadas en Japón como sistemas de escritura, al lado del hiragana, katakana y romaji, para los que existen reglas generales a la hora de combinarlos, pues cada uno tiene una función diferente. Cada kanji puede tener una o varias lecturas que se usan de acuerdo al contexto en que se escriba, es decir, dependiendo de la palabra en que se esté utilizando. Estas lecturas se clasifican en 2 grupos. Primero es onyomi, que es el sonido original extraído del idioma chino, y el segundo es el kunyomi, que es el sonido propiamente japonés, aunque sobre este tema del idioma voy a publicar un video más detallado cuando inicie la serie de videos sobre el Nihongo o el idioma japonés. Bien, ahora sí vamos a empezar por el primer kanji, que es el kanji de Nin. El kanji de Nin lo podemos dividir en 2 partes. La superior, conformada por 3 trazos, en donde los 2 primeros forman el kanji de To en onyomi y katana en kunyomi, que significa espada. Pero que al hacer el tercer trazo se nos convierte en el kanji de Jin en onyomi o Ha en kunyomi, que significa filo. En este punto existe mucha confusión, pues generalmente traducen esta primera parte solo como espada. Vamos a ver cómo se escribe este kanji. En el idioma japonés es muy importante tener en cuenta cuando nosotros escribimos katakana, hiragana y kanji. Hay que tener en cuenta el origen y la dirección de los trazos. ¿Bien? Entonces, el primer trazo es un trazo superior derecho. ¿Bien? Y el segundo trazo es un trazo descendente. Aquí tenemos nosotros, hasta aquí tenemos nosotros el kanji de To o de katana. Aquí dice espada. ¿Bien? Pero ¿qué sucede? Viene el tercer trazo. Y aquí es cuando cambia absolutamente todo. Porque aquí este kanji se convierte en el kanji de Ha, que es lo que nosotros traducimos como filo. Bien, cuando nosotros estamos haciendo por lo menos el curso de Kenjutsu, cuando estamos practicando Kenjutsu, el arte del manejo de la espada, el Ha es una de las partes que nosotros vemos dentro de la anatomía de la katana. Bien, ahora, ¿qué sigue? La segunda parte. Dije, hay una parte superior y hay una parte inferior. Entonces, la parte inferior del kanji Nin está conformada por 4 trazos. Este se lee como Shin en onyomi o Kokoro en kunyomi, que traduce principalmente corazón, pero también se traduce como espíritu o mente. Esta traducción de corazón se refiere al sentimiento y no al órgano, el cual es llamado Shinso. Vamos a ver cómo se escribe este kanji. Entonces, este kanji, como dije, tiene 4 trazos. Primer trazo, segundo trazo, tercer trazo y cuarto trazo. Aquí ya tenemos completo el kanji de Nin. Bien, con su parte superior de filo y su parte inferior de corazón. Visto esto, tenemos que el kanji de Nin en onyomi o si no en kunyomi se conforma por 7 trazos y que al traducirlo vemos que está conformado por el filo de la espada sobre el corazón, a lo cual se le puede traducir como resistencia o perseverancia, la voluntad que soporta el filo de la espada, lo que podemos interpretar como la capacidad de sobreponernos a cada una de las situaciones de nuestra vida, de nunca rendirnos sin importar las dificultades, de soportar el dolor máximo, sabiendo que trabajando duro vendrán y se cumplirán cada uno de nuestros objetivos. Ninjutsu es el arte de soportar todas las dificultades de la vida. También es llamado el arte de las sombras por su aspecto místico y sigiloso. Ahora, si vemos el kanji de Jutsu, notamos que este se forma por 11 trazos y que se traduce como arte o técnica. Vamos a ver cómo se escribe este kanji de Jutsu. El primer trazo lo hacemos descendente, segundo trazo, tercer trazo, cuarto trazo horizontal, siguiente trazo, quinto, sexto, séptimo,
octavo, trazo 9, trazo 10 y el trazo 11. Aquí estamos hablando de arte, ¿bien? O técnica. Este es el kanji de Jutsu. Uniendo los dos kanji, tenemos que es el arte de la resistencia. Bien, aquí dice ninjutsu, el arte de la resistencia o el arte de la perseverancia. Ahora voy a explicar cómo se escribe el kanji de Sha en onyomi o mono en kunyomi. Este kanji se conforma por 8 trazos de la siguiente manera. Hacemos el primer trazo mediano horizontal, un trazo vertical, un trazo un poco más largo horizontal, uno en diagonal. Luego hacemos un izquierdo descendente, luego hacemos un superior derecho, luego hacemos uno a la mitad de izquierda a derecha y luego hacemos un inferior igual de izquierda a derecha. Aquí ya tenemos nosotros el kanji de Sha. Este kanji de Sha, cuando va seguido de otro kanji, como en este caso el kanji de Nin, yo los leo acá de forma vertical, este kanji cambia el sonido a Ya, ¿bien? Por eso estos dos kanji unidos los leemos como ninja y estos dos kanji unidos los leemos como ninjutsu. Espero que les haya gustado este video y que hayan salido de dudas sobre todo este kanji de Nin, que es donde más se presentan esas inconsistencias. Hay muchos libros, muchos autores que dan un significado completamente diferente a este kanji. Entonces, que aprendamos a escribirlo, que lo repasen, que lo practiquen, el kanji de ninjutsu, el kanji de ninja, bien, nosotros estamos interesados por este arte marcial, es importante meternos un poquito también en la parte cultural japonesa. Muy bien, espero que por favor se suscriban al canal, que le den a la campanita para que cuando vuelva a subir otro video, ustedes se enteren inmediatamente. Debo matar, Yotsukete.